Buenos días, mi nombre es María Zambrano, estudiante de Ciencias Políticas. Entonces vamos a hablar sobre la economía del tema de la unidad 1 y unidad 2, de la materia de economía 2. Entonces vamos a hacer una breve historia sobre la macroeconomía. El término de macroeconomía fue acuñado en 1933 por el, prim- por el primero por el primer premio Nobel de Economía del noruego de Rush Fritz en 1895 a 1973, quien hacía valiosas contribuciones en la teoría económica y especialmente en el desarrollo y ampliaciones del modelo dinámico en el análisis de los procesos económicos. Uno de sus trabajos más resaltante era acordados sobre los ciclos económicos. El origen de la macroeconomía de John Maynard Keynes publicó su obra teórica generada en la ocupación de intereses y el dinero, que contenía una teoría explicativa en la Gran Depresión. Los economistas que le habían eh, an- eh, antecedido co- que le había antecedido considerados en los ciclos económicos que no podían ser evitados, mientras que Keynes expulsó la probabilidad y como la política fiscal y monetaria puedan utilizarse como poderosas herramientas para incrementar el nivel de producción y el desempleo en una sociedad. Al comienzo de la década de 1950, los macroeconomistas desarrollaron un modelo micro basado del comportamiento macroeconómico, tales como la función del consumo. El economista holandés Hans Timber desarrolló el primer modelo macroeconómico comprensivo a nivel nacional, en el cual desarrolló primero en Holanda y segundo en la guerra y segundo en los Estados Unidos y el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial. El primer proyecto mundial del modelo económico, el Warsaw Econometrics Association, es una asociación Warto para la predicción y econométricas. Fue iniciado por Lawrence Kane y fue mencionado a su llamado por el Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel del Banco de Suecia en 1980. En la década de 1970 contribuye con partes para comprender el todo. Cuando una aprende más sobre cada escuela económica, es posible combinar aspectos de cada una para alcanzar una énfasis formada. Algunas definiciones de la macroeconomía nos dicen que la macroeconomía es un estudio del comportamiento de la economía del conjunto. Examina el nivel global de todas las producciones, empleos y precios de un país. Las cuestiones microeconómicas fundamentales son todas las economías que muestran patrones de expansión eh, con, contras, y contradicción que se conocen en el nombre y del ciclo económico. De cuando en, en consecuencia, los países experimentan un elevado desempleo durante largos periodos, a veces hasta 10 años. La microeconomía examina también las causas de ese presidente y ese
y ese doloroso desempleo, eh, realiza diagnóstico y sugiere posibles soluciones. El éxito depende de que los macroeconomistas encuentren las respuestas correctas en esas preguntas. Las cuestiones fundamentales de estas, claro, durante los periodos en los cuales los precios suben rápidamente, el patrón de medidas pierde su valor, la gente se desconcerta y comete errores y se preocupa mucho por la inflación y se come su renta. Los rápidos osicionalistas o de los precios provocantes e ineficienciales económicos como consecuencias de la política, macroeconomistas han puesto un énfasis cada vez mayor en la estabilidad de los precios como objetivo clave. Claro, pero la macroeconomía puede surgir cuando es un papel que debe desempeñarse la política monetaria y fiscal en un sistema de tipo de cambio, en un banco central independiente y en el concepto de inflación. La macroeconomía también se ocupa sobre todo de la potencia de producción de un país en el factor principal que determina el crecimiento de un salario reales de un nivel de vida. Las elevadas tasas de inversión y de ahorro normalmente fomentan el crecimiento económico. Los difíciles presupuestos presidenciales y las políticas activas indicarán indiscriminadas interfieren solo positivas y las intervenciones en investigaciones y desarrollo en el capitalismo humano. Ahora les voy a dar un toque sobre un programa monetario. El programa monetario consiste en la determinación y fijación en surgimientos de una meta monetaria intermedia. Consiste con los objetivos finales del programa económico. A través de este programa se concentran las acciones políticas del Banco Central de Venezuela, organismo de acuerdo a la ley que lo rige, debe establecerse durante el primer mes de cada semestre. Los objetivos y lineamientos de las políticas monetarias. La programación monetaria en Venezuela se ha basado en el establecimiento de una meta del esquema cambiario vigente, con tipo de cambio flexible y flotación libre de tasas de interés. Se ha utilizado el dinero base como objetivo en un esquema de tipo cambio fluido o predeterminado. Las ofertas de dinero se ajuntan a la demanda mediante variaciones y reversas reversas internacionales, por la cual la política monetaria busca la estabilidad de tipo cambio y la variable internacionales en el crédito interno neto. En las situaciones ambiguas, en cuando el rol del tipo de cambio y de reversas internacionales dentro de una estrategia de política económica, o cuando se inicia un programa de estabilización, es recomendable hacer un surgimiento a la base monetaria, aunque la variante no sea el archivo interno neto. Una vez esté ajustado el tipo de cambio, el mantener las tasas de interés a nivel relativamente alto puede generar entradas de capital, causando una expansión
no deseada de dinero. Su situación similar en esta se presentó durante 1996, después de la independiente, de la cual sea el objetivo intermedio del programa. Claro, hay muchos tipos de estas, pues. Ahora les voy a comentar sobre unas características de la política monetaria. En el conjunto de instrumentos utilizados por el Banco Central de Venezuela para hacer variar la cantidad de dinero presente en la economía a fin de fluir directamente sobre el valor de divisas nacional, sobre productos de la inversión y el conjunto de la inflación. La política monetaria, cuyo objetivo es obtener las actividades económicas proporcionados a los agentes financieros, la liquidez y los créditos bancarios y indispensables para consumir, invertir y producir, no debe mostrarse demasiada restrictiva, porque correría un riesgo de bloquear el crecimiento económico y esto llevaría a cabo llevaría a cabo una excesiva expansión, porque la medida de la situación ocurre favorablemente el aumento de la inflación. El impacto del petróleo y la política cambiaria. ¿Qué es eso? Como motivo de la incidencia del petróleo y la actividad económica, la crisis de 1929, comienza en Venezuela una discusión sobre el curso que debe tomar y adoptar la política cambiaria.